Estimadas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, las preguntas de la vida. Bueno, les envío mis saludos. Hoy es lunes 14 de septiembre. Ustedes van a recibir estos videos mañana, martes 15 de septiembre, ya mediados de septiembre. Bueno, acá estamos muy agradecidos de todos los mensajes, todos los mensajes de apoyo y de compañía y de acompañamiento en estas últimas 2 semanas, que la verdad que han sido de mucha intensidad emocional y, y bueno, y tristes, momentos dolorosos y momentos tristes, afortunadamente también vividos en mucha compañía familiar. Y bueno, y yo afortunadamente también rodeado de una señora y una niña que también contienen y mucho. Así que acá estamos, remando. Ya con ánimos también de ir volviendo a las actividades laborales que a mí la verdad me placen y me alegran. Y le van dando también de nuevo algún orden al día a día. Así que bueno, muchas gracias. Atesoro todas esas expresiones de afecto en mi corazón. Y bueno, y en la clase de hoy, en este video, nos había quedado pendiente, era en donde hasta donde habíamos llegado en nuestro curso. Estuvimos trabajando el tema de la libertad humana en esas distintas dimensiones, es decir, la libertad como una cuestión objetiva, la libertad en una dimensión más subjetiva, la dimensión en dimensiones intrapsíquicas, en dimensiones interpersonales, en dimensiones transpersonales, y había quedado la propuesta de ver esta película que a mí me gusta mucho, que se llama Adiós Bafana, o también traducida como El precio de la libertad o El color de la libertad, y que es un poco la historia de James Gregory, el carcelero de Mandela, como quien dice. Es un personaje que tiene un rol significativo y que en realidad, digamos, la historia, si bien no se centra específicamente en Mandela, sí se centra en el vínculo que esta persona establece con Mandela, y que por supuesto es como nuestro personaje central de la película en términos de que es el personaje, él y su familia, su mujer, bueno, un poco los que hacen como el mayor grado de transformación desde los inicios hacia el final de la película. Y es una historia que habrán visto que es una historia real, digamos. Existió James Gregory, tiene su libro, tiene también como eso, el dolor de saber que esto tiene que ver con una historia real. El dolor, y al mismo tiempo no hay vidas que no estén jalonadas por ciertos dolores. Es decir, creo que por ahí lo biográfico, cuando dice, oye, esto realmente sucedió, esto realmente aconteció. Sí, la historia de la humanidad está muy signada por muchas cosas que son dolorosas, y es parte de la comprensión, es parte también de la comprensión de la vida, integrar esos aspectos. En esta película, por supuesto que es inevitable y nos vamos a tener que referir a ese tema. Se hace muy evidente que los aspectos de la libertad o las restricciones a la misma, están enclavadas históricamente, ¿sí? Están enclavadas contextualmente. Los contextos de época, los contextos culturales definen en gran medida lo autorizado, pero también lo restringido y también lo prohibido. Y en algún punto también, en cada contexto de época, puede ser, como en el caso de la película, que estén naturalizadas algunas relaciones de opresión, que estén naturalizadas porque la cultura tiene ese tipo de organización, ¿sí? Con lo cual no estoy diciendo que uno esté a favor de eso, sino que estoy diciendo de cómo nosotros
inevitablemente no podemos escapar completamente a los contextos sociohistóricos y de época que exceden muchas veces nuestras posibilidades de acción o de actuación. Y bueno, y eso yo creo que se empieza a ver, bueno, la película arranca en el año 1968, dice, ¿sí? Y justamente arranca con esas primeras escenas en donde están como trasladándose este señor, este capitán, nuestro personaje, el James Gregory, está como justamente trasladándose con la familia a la isla Robben, que es la isla en donde está preso Mandela. Y bueno, todo un conjunto, como quien dice, de presos políticos que estaban, digamos, luchando por determinadas libertades y por determinados derechos dentro del régimen del apartheid en Sudáfrica. La verdad que cuando uno piensa en esta historia, es una historia realmente muy reciente, es decir, año 68, estamos hablando de hace muy poquitos años, en donde estaba tan naturalizado un, un régimen en donde las cosas eran tan desiguales y tan restrictivas. Yo otros años por ahí busco unos textos de Galeano en donde, en términos por ejemplo de lo que era la esclavitud, hasta el año 1800, no sé, 1800 y chirolas, en Galeano se tomó como la tarea de ver cómo aparecían en los periódicos de la época en algunos aspectos de los avisos clasificados. Y en esos avisos clasificados aparecían expresiones del tipo, bueno, vendo negra con buena leche que puede servir como nodrizo para amamantar no sé qué cosa. Vendo esclavos con buenos dientes o no sé qué cosa. Vendo o permuto mulato por... y uno lee y dice, y eso era lo que parecían hace unos pocos años atrás, pues en términos de la historia, 200 años, menos de 200 años, realmente es muy poco. Entonces uno ahí cae en la cuenta de lo que es, como quien dice, la naturalización. Cuando digo naturalización me refiero a que eso es un poco lo que hace también una cultura. Termina como definiendo modos de entender las relaciones, los vínculos y muchos aspectos, de modo tal que nos parecen incuestionables. O, como en el caso de la película, que si uno los cuestiona, o si uno cuestiona como ese orden cultural en el que vive, bueno, es como quien dice, a riesgo, es como con la dificultad que va a implicar intentar algún tipo de transformación en la vida social o en la vida colectiva. En esas primeras escenas a mí un poco lo que me llamaba hasta la atención es estaba tan naturalizado el maltrato, hacia las personas de color, que vieron que hay como ese mueble que es el de la señora de James Gregory. Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, Gloria. El mueble, porque ella es peluquera, entonces está el mueble. Y de repente uno dice, estaban como más preocupados. Estaban más preocupados de, bueno, a ver, ¿cómo cuidamos que este mueble no se vaya a dañar? Mientras que a las personas de color las golpeaban. Entonces digo, de eso se trata quizás, poder llegar a percibir hasta qué punto puede llegar a naturalizarse algo que Erikson definía como del orden de la pseudoespecie. Es decir, cuando vos ya no podés percibir al otro como un semejante y se empieza como a naturalizar y el trato en algún punto a otros seres humanos como si fuesen cosas. O no llegan, yo por ahí pienso, no llegan ni a la categoría de cosa. Porque en definitiva a la cosa, a la mesa, la estaban tratando y cuidando mejor que a los seres humanos. Condición compleja la de la condición humana. En nuestro caso, yo creo que desde estas primeras escenas ya empieza a emerger la contradicción que en James Gregory como sujeto ético habita. Es decir, él no quiere, por ejemplo, que sus hijos que están allí, que sus hijos o que su señora sean testigos de eso que está pasando. Es decir, es como que él
tiene como una intención siempre ligada a ver cómo puede cuidar o cómo puede preservar. Es decir, percibimos que en él, en algún punto, ya está claro que siendo parte, digamos, de una fuerza que tiene todo un sistema de escalafones y un sistema, como quien dice, de organización, en donde en realidad se espera de cada cual obediencia y no, y no libertad, como quien dice, sino obediencia a determinados mandos. En él siempre hay una cuestión como de contradicción entre su hacer, entre su pensar, entre su sentir y en algún punto una necesidad como de actuar también para poder seguir siendo parte de esa fuerza. Bueno, se van trasladando a la isla. Por supuesto que él está tratando de cuidar o él está tratando de preservar a sus hijos, de ver determinadas escenas, pero eso no quiere decir que los chicos no estén como con miedo. Es decir, el miedo de por qué van a esa isla en donde hay lo que ellos dicen que son delincuentes y cómo el discurso materno siempre va como, bueno, explicando que esta es la realidad que nos toca. Los chicos sí van haciendo como esas preguntas de por qué este mundo, por qué esto está organizado así. Y en algún punto siempre son como respuestas que ellos mismos, o que fundamentalmente él va teniendo esa sensación de que son respuestas un tanto pobres las que tienen que dar y que en algún punto son las que pueden brindar. Bueno, ahí llegan a la isla, ahí aparece nuevamente la cuestión del miedo en el muchacho, el miedo porque en la casa, en ese tipo de construcciones, los baños no estaban adentro de las casas, sino que estaban afuera, entonces la sensación que ya que ya se ha como ido transmitiendo es justamente como la del temor al otro. El otro se empieza a transformar como en un personaje temido. Y ahí es cuando yo digo que se va como naturalizando y eso es como parte de también una construcción cultural de temores, de irracionalidades, de prejuicios, de miedos, todo lo que va como colaborando a la como constitución también de una sociedad segregada y dispersa y con poca posibilidad de llegar a una síntesis y a una integración en tanto que colectivo humano. Y por lo tanto después con todas las conflictividades y todos los dolores producto justamente de esa falta de posibilidad de construcción de un espíritu más comunitario. Bueno, ahí aparecen en escena, van llegando los vecinos, bueno, van conociéndose, se van como integrando. Ella en algún punto me parece que reflejan un poco como una pareja joven que está justamente ahí como en la lucha por tratar de afianzarse dentro de lo que sería una carrera militar en el caso de él. El personaje de la mujer es como que responde también claramente como un esquema de época, a una cosa, a un esquema bien binario, digamos, el rol masculino, el rol femenino. eh, y bueno, se va dando como todo ese proceso de integración a la vida, bueno, de esta isla, con todas sus lógicas militares. Pero bueno, vamos a llegar como al punto que es como el más interesante, que es el por qué él está ahí. Es decir, por qué lo han seleccionado a él para que llegue a ese lugar. Y acá aparece la cuestión de que que hay en la historia algo que efectivamente creo que nos va a ayudar a entender el por qué James Gregory tiene la sensibilidad que vamos a ir descubriendo que tiene a lo largo de la película y que tiene que ver con una historia infantil, con una posibilidad infantil que ha tenido él en algún punto de haber podido hermanarse justamente con el otro.
de hermanarse con una persona de color, de haber sido amigo, de haber sido compañero de juegos en la infancia con una persona de color. Y entonces la lógica esta cultural de la distinción, de la diferenciación y de la confrontación y de la dominación, en él tienen posibilidades de ser por lo menos contradictorias, ¿sí? Porque no es que él no se vea como en alguna medida atrapado en cierta lógica de responder al rol que se espera de él, y de hecho hasta en esas conversaciones se hacen como muy evidente, porque ahí como que lo van probando. Decir, bueno, ¿y usted qué piensa de las personas de color? Que tendrían que haberlos ahorcado. Todas como expresiones que le va diciendo más como para congraciarse con este jefe. Acá está claro cómo todavía la concepción de la autoridad está puesta como externamente y él todavía está como en un proceso de llegar a poder, como quien dice, autonomizarse en ese punto. Pero bueno, a ese como discurso de la boca para afuera, y ahí sí narra, bueno, cuando uno es un niño y no tiene hermanos, no te queda otra que, que hacerte amigo de personas de color, y ahí digo, bueno, se descubre el por qué también ha sido elegido. El saber que es poder. Él sabe de la lengua Yosha. Él sabe, él conoce, él entiende el idioma del otro. Y ese conocimiento en algún punto lo posiciona también a él en un lugar en donde tiene un poder. Tiene un saber que lo empodera en la relación también con los otros. Y ahí entonces es el ofrecimiento del trabajo que tiene para que sea, como quien dice, el sensor y el que esté como en contacto y el que pueda descubrir todas las informaciones que todos estos líderes políticos en algún punto puedan ser controlados, dominados, regulados eh, por el ejército. Eh, Esto en algún punto, bueno, después cuando la película sigue, es como que para ellos son como celebraciones, es decir, como que paulatinamente ellos lo ven desde el punto de vista de su carrera militar, tanto él como ella, lo ven justamente como una posibilidad muy interesante, como una cosa de gran valía, como una cosa de gran significación. No tienen ni idea el monto de sufrimientos que estos mismos, que el acercamiento a esta realidad, bueno, después les traerá en algún momento. Pero en algún punto ellos lo van vivenciando justamente como una posibilidad bastante, bastante interesante. Y en las próximas escenas, a mí me parece muy, muy interesante que es cómo él lo conoce ahora efectivamente a Mandela. Llega como a esa primera presentación adelante de todos los presos. Entonces, bueno, él como que en eso que insisto que él es como que constantemente tiene que hacer como un esfuerzo para ejercer ese rol como de autoridad, de mando, de dominio. No es que le salga con naturalidad, sino que es como realmente como un esfuerzo de actuación. Bueno, da todas las instrucciones y las instructivas de cómo van a ser las cartas, los no sé qué, los no sé cuá, y al final por ahí pregunto, bueno, ¿y cuál es Mandela? No, y Mandela no estaba en ese lugar, sino que estaba recluido en otra celda, y entonces él va a esa celda y se asoma y lo mira y le dice algo así como, hey, Mandela, míreme. Y esa escena a mí me parece ya interesantísima en lo que pasa. Es muy linda esa escena. Porque él, como quien dice, con voz de mando, bueno, míreme. Y no lo mira. Y no lo mira. Y no lo mira. Y bueno, y al final él termina como diciendo, bueno, ya nos volveremos a ver.
Pero mi sensación, desde esa primerísima escena, es cómo en este vínculo ya está marcado desde el origen, que Mandel evidentemente no era bueno, es una persona muy singular, digamos así, pero no hay, en cómo acá nos lo representan, no hay mayor dignidad, como quien diría decir, hay una dignidad gigantesca en esto de no perder ese dominio de sí mismo y ese como grado de autonomía que es en algún punto ese ofrecimiento o esa imposición que el otro está intentando hacer. Míreme. Yo me río un poco solo porque cuando eh, porque me acuerdo de una escena cuando mi vieja por ahí se enojaba con mi hermanito, que era tremendo, cómo peleaba y no sé qué. Entonces por ahí mi vieja decía, ay, te voy a sopapear de arriba abajo, no sé qué. Entonces mi hermanito era como muy también orgulloso. Entonces, bueno, pégame, pégame. Es como que, aunque intentes maltratarme, no voy a dar, como quien dice, el brazo a torcer. Y esas expresiones que son muy en la infancia, como de una defensa aguerrida de la autonomía, me parece que acá aparecen también como con toda evidencia de lo que se trata, esa como sensación de autonomía y esa defensa de una imagen de sí mismo, el no posibilitando el maltrato del otro. Esa posibilidad de no a ver, esa como certeza que uno tiene de no ser merecedor del maltrato de otra persona, habla de un nivel de autonomía y de empoderamiento personal muy grande y de una seguridad no fácil, no tan fácil como quien dice ni de construir ni de realizar. En uno de los cursos trabajábamos con la historia de Ramón J. Cárcano, un personaje que fue gobernador de Córdoba y que en un relato autobiográfico cuenta de una historia en donde un maestro rural, digamos, bueno, pasó no sé qué un conflicto en el aula, entonces, bueno, palmeta, ¿quién fue el autor de esto? No sé qué, nadie dijo nada, bueno, todos van a recibir un palmetazo, no sé qué. Entonces Cárcano niño cuenta que, bueno, cuando le estaban por dar el palmetazo en la mano, salió corriendo para su casa y a buscar a su mamá y a su papá. Año 1000, fines del 1800. Entonces uno diría, bueno, en esa época seguramente los padres hubieran dicho, vuelva con el maestro, que el maestro sabe lo que hace, y sin embargo esos papás no, muy cuidadosamente dijeron, no, la verdad que si no es justo, ¿por qué tendría usted que recibir un palmetazo? Pero yo me pongo en el lugar de ese niño y digo, qué fuerza que hay que tener para saberse no merecedor de un maltrato de otro. Saberse que uno no merece la opresión de otras personas, ni la imposición brutal de otras personas, o no tan brutales, pero uno digamos, como el ejercicio de la defensa de la propia libertad. Entonces digo, esta escena a mí me parece como muy interesante para hacer ese como contraste que nosotros decíamos de la libertad objetiva, pero también de la libertad subjetiva. Es decir, objetivamente preso, pero subjetivamente con una percepción de autonomía personal impresionante. Míreme. ¿Por qué? Porque usted me lo ordena. Entonces no entra en esta propuesta, como quien dice, de un vínculo en donde en este vínculo haya un mandar y un obedecer, sino que en algún punto haya posibilidad justamente de que se establezca un vínculo entre ellos que no sea un vínculo de opresión, sino un vínculo que posibilite un desarrollo o posibilite crecimientos o posibilite algo que sea del orden de lo
de lo humanizante en una relación. Porque no hay nada más deshumanizante en algún punto que los vínculos en donde nos cercenamos, como quien dice, nuestras posibilidades de ser libres, de ser sujetos libres. Bueno, en la próxima escena llega la señora de Mandela, Winnie, que bueno, por supuesto que también fue otra activista política importantísima en la lucha, digamos, contra el apartheid. No solamente, digamos, era su compañera sentimental, sino que también tuvo una vida y una actuación política muy intensa, Winnie Mandela. Ella intentando saludarlo, en esa escena me da, ella como intentando saludarlo y él ni le saluda y los acompañan y entonces tienen como esa primera charla. Y en esa primera charla, bueno, ella contando un poco de los sufrimientos de las injusticias que se están viviendo, de los malos tratos, de las cosas que por ahí les están tocando ver al frente de las hijas, bueno. Pero en un momento, en esa escena, es cuando ellos empiezan a hablar en Yoya y en donde también él da instrucciones políticas. Las instrucciones políticas tenían que ver justamente con incrementar el grado de conflictividad y de lucha y de combate que se estaba dando en el país. El caso de Nelson Mandela es realmente, o sea, toda la lucha del apartheid contra el apartheid en Sudáfrica es un modelo de, bueno, típico de momentos históricos en donde el siglo XX hubo muchas conflictividades sociopolíticas ligadas a luchas de minorías, ligadas a luchas por derechos, épocas de mucho fascismo establecidos en el siglo XX, muchos fascismos y muchos autoritarismos de Estado, de izquierda, de derecha, conflictos políticos de muy diversa naturaleza. Y el caso, digamos, de Mandela tiene como que cuando uno lee la autobiografía de Mandela, hubo en él también como momentos también distintos de cómo concebir la lucha política, digamos, y la transformación política. Porque por un lado en Sudáfrica hubo mucha influencia de Gandhi y las ideas de la no violencia como modo de protesta social. Gandhi de hecho vivió en Sudáfrica una parte importante de su vida y participó activamente en arenas políticas en Sudáfrica. Entonces, en Sudáfrica también estaba la tradición de la no violencia como estrategia política. Y en algún momento el movimiento del Congreso Nacional Africano fue por esa estrategia y al mismo tiempo por esa estrategia le fue entre mal y pésimo en la posibilidad realmente del avance en términos de los reclamos sociales establecidos, y entonces también hubo una adopción de estrategias políticas violentas como modos de lucha. Entonces en esa escena es cuando él también ya está dando como instrucciones políticas, y entonces ahí es cuando, bueno, interviene James Gregory en su rol de censor y corta la comunicación y se va la señora de Mandela y entonces él dice que no me trate por estúpido, no sé qué, bla, bla, bla. Y al mismo tiempo ahí uno ya empieza a ver cómo acá todas las cosas están digitadas de modos tales que uno, más allá de que crea que a veces es muy libre, hay cosas que van siendo digitadas en estamentos de la vida social que escapan absolutamente por ahí a nuestro conocimiento. De hecho, James Gregory, ahí nomás cuando se encuentra como con este jefe de él, le dice, bueno, mire, va a pasar ahora que Winnie va a llegar al continente, la van a poner presa, va a salir en los diarios, entonces usted se va a encargar de que el diario de mañana le llegue a Nelson Mandela. Pero de esa escena me quedo con otra cosa, que es cuando él comenta, que escuchó que uno de los hijos de Mandela ya tenía licencia de conductor y qué sé yo, y entonces digo, él está cumpliendo su rol, el rol que se espera de él.
pero al mismo tiempo se van como sentando todas esas bases que después van a tener que ver con todos los sentimientos de culpa que se le van a generar a él en tanto que sujeto ético, digamos, ¿sí? Es decir, este rol y este papel que él está actuando y que él está ejecutando, al mismo tiempo a él lo está desintegrando en términos de lo que realmente es él como persona, como quien dice. Y ahí de hecho se les ríen un poco cuando llega a la casa y entonces en Gloria está con todas las otras mujeres de los coroneles y entonces a ellos les está contando, sí, él sabe de Joya porque cuando fue niño y les muestra la foto, entonces ya empieza a surgir esta cosa como de, ah, entonces es el amigo de los negros. Eh, yo cuando veo esa foto, cuando veo esa fotito, me acuerdo también una foto preciosa, la verdad. Que si él la guarda, evidentemente es porque un muy buen recuerdo ha tenido. Eh, Cuando veo esa foto me acuerdo de una frase de Mandela, que es del tipo, algo así como, que cuando somos niños, no existe el odio a las personas porque sean de otro color. Que no está en la condición humana, que no es parte de la condición humana que uno nazca y que genéticamente uno se encamine hacia el odio, hacia otros por diferencias raciales o religiosas o políticas. El odio y la intolerancia es un producto también de una cultura. Entonces es como que hay que llegar a comprender que una cultura es es como un marco que no solamente genera oportunidades, sino que también genera restricciones en el propio desarrollo. Y las culturas en algún punto sostienen algunos aspectos que son los mismos que provocan enormes malestares a los participantes de dichas comunidades, ¿sí? Para hacer como un ejemplo más cercano a nuestras historias, digamos decir, pero la mayoría de las mujeres alumnas del CEPRAN les han tocado vivir muchos sinsabores producto de ser mujeres en una cultura como por ejemplo la cordobesa, que, que es una cultura muy machista en muchos aspectos, la cordobesa, argentina, occidental, digamos decir, y en el siglo XX, en donde el machismo era una moneda muy corriente y ciertos malos tratos, o ciertos destratos, o ciertas desconocimientos, ciertas restricciones de posibilidades y de derechos a las mujeres, era algo muy naturalizado en determinados modos de entender las realidades. Si uno hoy agarra y se pone a ver, qué sé yo, los programas de Porcel de hace, no sé, 20 años atrás o 25 años atrás, uno descubre que, por ejemplo, en los medios de comunicación circulaban modos de tratar o de referirse a las mujeres que hoy ya nos generarían como una incomodidad y un malestar gigantesco y sin embargo eran los modos naturalizados de un determinado momento histórico. Bueno, Mandela dice, uno cuando es niño no, no odia genéticamente a otros por ser distintos de color o ser distintos de... Él ponía, por supuesto, el foco en la cuestión racial. Yo le agregaría todas esas otras dimensiones que después pueden devenir en odio o en intolerancia o en incomprensiones, como pueden ser cuestiones políticas, como pueden ser cuestiones religiosas. Eh, tal odio genéticamente no está programado. Por lo tanto, si es un aprendizaje el odio, también podemos aprender a amar. O sea, el amor también puede ser un aprendizaje. Entonces se trata de qué propuesta cultural
es la que se puede construir. Una película que también yo siempre les recuerdo cuando veo esta foto y estas imágenes, es una película que se llama El niño del pijama a rayas, que es brutalmente dolorosa. Yo no sé si la recomiendo para ver, pero es como una amistad que establece un niño, hijo de unos jerarca, de un matrimonio. Él es jerarca, como un jerarca nazi, y su señora, y entonces este niño se escapa de la casa y termina haciéndose como amigo a través de un alambrado con un niño judío que está en un campo de concentración, y por eso es esto del pijama a rayas. Y entonces se va estableciendo una amistad y él tirar una pelota y no sé qué, y no sé cuál. La historia es horrible porque termina este chico, bueno, entrando también al campo de concentración, y terminan ambos niños en una cámara de gas. ¡Oh! Y la madre enloqueciendo de dolor. Pero es una metáfora esa película. Es una metáfora tan intensa de las cosas más horrorosas de la condición humana, que es justamente cuando el otro no podemos percibir y no podemos percibir nada del orden de la humanidad en ese otro. Las cosas más horrorosas de nuestra condición humana vienen de la mano justamente de la imposibilidad de empatizar básicamente con el otro, y es el producto en algún punto, es el producto en alguna medida siempre de temores, o un poco como tal vez podamos ver en la película, prejuicios que quizás no todas las personas están en posibilidades o están en condiciones de poder de poder romper, y de poder trascenderlos y de poder superarlos, como quien dice. En algún punto, volviendo a la idea de la libertad, en alguna medida como ser parte de una cultura que en muchos aspectos no nos educa, sino que a veces nos adoctrina, puede ir llevando a que, yo por ahí lo pienso en estos personajes, pero bueno, son como más bien sujetos obedientes a esos mandatos culturales, pero sin una posibilidad de, como sujeto ético, de ser alguien que en realidad no responda solamente al mandato que la cultura impone, o cierta subcultura impone, sino que uno en algún punto se puede ir transformando en un sujeto ético que libremente empieza a ser un partícipe activo de una vida cultural, en donde sea uno también quien pueda hacer una propuesta de cómo debieran ser los vínculos, los enlaces y las relaciones en una comunidad humana. Bueno, no todo el mundo puede hacerlo. Obviamente que Mandela es un líder y un personaje que por algo tuvo la trascendencia que tuvo. Y en el caso de esta película, algo hay en James Gregory de ese tipo de vetas, como para que en él pueda haber un movimiento de emancipación y de liberación con respecto a ciertos prejuicios o a ciertos dogmas o a ciertas miradas muy rígidas y muy restringidas de la vida, y la posibilidad de entonces de ir justamente siendo un partícipe activo de una transformación también en sí mismo y en el mundo que habita, con los costos que tuvo obviamente para él. Bueno, ahí en las próximas escenas de nuevo pasa esto de que él está como constantemente ocultando a sus hijos de esas escenas de malos tratos, y al mismo tiempo encontrando como explicaciones del porqué de preservarlos, y como construyendo eh, algunas ideas para justificarse delante de sus hijos. Bueno, él sigue cumpliendo como con esos roles, y acá hay una escenita muy interesante que es cuando le llega la noticia que le habían encargado de que tenía que informarla, y entonces él va y se la deja en la celda de Mandela, y un ratito después, piensen ustedes que con Mandela no ha tenido más charla que
haber estado en esa escena. Entonces Mandela se le acerca y le dice: usted es la autoridad competente, por reglamento no podemos tener artículos de diario en nuestras celdas, así que le aviso, aquí lo tiene. Y en algún punto digo, ¿cómo lo descoloca? ¿Cómo lo deja en una posición tan incómoda? Porque en algún punto Nelson Mandela tuvo formación, digamos, él era abogado, es decir, no era una persona no instruida, es decir, él llega justamente a la vida política con intensidad a partir de que él había tenido la posibilidad de, siendo miembro de una familia Yoya que tenían ciertos atributos de liderazgo, él pierde a su padre, Mandela pierde a su padre tempranamente y es como que hay otro jefe tribal que va a ser el que se encarga de ser como su tutor, y él va a tener formación en escuelas dirigidas por ingleses y en algún punto él va a tener una buena formación académica, va a recibirse de abogado y es eso mismo, él como preocupado por la ley, por la justicia, la que lo va a llevar a un compromiso con la vida política y con la vida pública. Y entonces hay una expresión griega que era un hombre libre es aquel que es esclavo de las leyes. Un hombre libre es el que es esclavo de las leyes. Y creo que se aplica justamente en esa escena, cuando él en algún punto no está en contra de ciertas legalidades, sino que le está mostrando de qué se trata la legalidad del tirano. Es decir, cómo en las relaciones de dominio de amo y esclavo, lo que está rigiendo el vínculo no es una legalidad que pauta, sino que es una ley de tirano que simplemente lo que hace es sostener una cuestión inhumana de relación y de vínculo. ¿Sí? Las pautas y las normas tienen un sentido organizador absolutamente central, y de hecho en eso se está apoyando él para decirle justamente y para ponerlo como en esa posición incómoda al otro, demostrarle que en definitiva él no tendría ninguna dificultad con la legalidad, en tanto que la legalidad sea una legalidad ordenadora de la existencia, una legalidad humanizante. Eso después se va a ver muchas veces en la película. Es decir, que él no está, la posición de, digamos, la posición de Mandela no es la posición de la transgresión a la ley, sino que se trata justamente de una propuesta de pautas de legalidad, de vinculación entre los seres de una comunidad. Él está realizando una propuesta. La rebeldía viene de la mano con una proposición. La transgresión es la que simplemente hace eso. Como el apartheid, digamos. Un sistema que transgrede valores universales. Y sin embargo, no siempre lo legal es legítimo. Y entonces en momentos históricos tremendos impera la ley del más fuerte, impera la ley del poderoso, impera la lógica, como una lógica, como podría ser la lógica esclavista, como podría ser la lógica fascista, lógicas que en realidad tienen que ver con una imposición, con una dominación, con una opresión, con una esclavización y en definitiva hasta con el exterminio del otro. Bueno, pero el fulano entonces ahí va como incorporándose a la vida de esta isla, va ganando como esos reconocimientos por ser un buen jugador de rugby, bueno. Pero la próxima escena que va a ser importante analizar es la que va a pasar cuando ellos ya están como integrándose a la isla y vuelven para visitar a la madre de Gloria, y ahí va a haber unas escenas muy, muy interesantes para reflexionar. Pero voy a hacer un primer cortecito acá en este punto y continuamos en el próximo video.